Bienvenido a Pulso Innovador, un videoblog de notas de actualidad del ecosistema innovador, por Paco Marín. Hoy pretendo comentar la existencia de dos ejes que son claves de cara a un futuro de la I+D+I en nuestro país. Hablo del lugar de la innovación y del lugar que tiene que jugar la regulación para una optimización de su uso. En el reciente artículo último que Nausicaa ha publicado, comentábamos sobre la mejora de la productividad en España y cómo esa mejora de la productividad estaba estrechísimamente ligada con el mundo de la tecnología. Pero también decíamos que la tecnología por sí sola, aislada, no produce esas mejoras de productividad. Para que se dé un efecto incentivador de los resultados de la innovación y del uso de la tecnología, es necesario un contexto favorable, donde se den las condiciones para el desarrollo de esos elementos de futuro, de esos elementos transformadores. Y uno de los elementos más potentes en ese contexto es el de la regulación. Necesitamos, por lo tanto, un contexto favorable que facilite el desarrollo de las tecnologías en beneficio de su efecto innovador. Y hay varios tipos, pero me gustaría concretar en 3 tipos de regulación conforme a este mundo de la innovación. El primero es una regulación estricta. Y en estos casos, la redefinición de elementos de comportamiento hacen difícil que los efectos rupturistas de la innovación se den como con toda la pujanza que debían. Un ejemplo claro lo tenemos como consecuencia de la lectura del libro Abundancia, donde se citan elementos en los que se puede ver cómo un país como Estados Unidos, con una potencia tecnológica importante, no ha conseguido tener unos sistemas de trenes de alta velocidad equiparables a los que tenemos en otras partes del mundo y particularmente en España. Y se cita la regulación, las estrecheces, las limitaciones de la regulación que se impusieron a la implantación de estos trenes de alta velocidad como un elemento que dificultó su crecimiento. También se cita como elementos de este estilo de regulación estricta las energías renovables en USA, o, como no decirlo, las energías renovables en España, cuando en un momento determinado la regulación se empeñó en hacerlas difíciles, y no quiero dejar de remitirme a aquel celebérrimo impuesto al sol. Hay otra regulación que podríamos decir flexible, ajustada a las necesidades del momento. Y también, en este caso, nos podremos remitir al caso de la COVID, cómo se generó una vacuna en un plazo absolutamente inédito, cuando en términos normales hacían falta muchos años y en esta situación de altísima necesidad se pudo disponer de una vacuna en plazo de 10 meses. Se ajustó la regulación a la necesidad, se hizo flexible las condiciones de la necesidad para satisfacer una demanda de la ciudadanía. Y por último hay una tercera regulación, que es la, llamémosle laxa, en la que se favorece el caos y se perjudica el beneficio de la mayoría solo en beneficio de unas minorías. La innovación necesita de una regulación flexible. Y no me puedo resistir a volverme a remitir a Draghi y a Letta, que nos dicen cómo Europa debe hacer esa regulación flexible para hacerla viable en el contexto geopolítico, geoestratégico en el que vivimos. Necesitamos que se proliferen los casos de sandboxes, estructuras regulatorias que facilitan que lo nuevo se pruebe y se evidencie su capacidad transformadora. Necesitamos más regulación del estilo sandboxes, más regulación flexible. Europa tiene en este momento un reto enorme. En ese combate entre dos modelos de los dos otros grandes bloques con los que estamos conviviendo. Pero Europa debe hacer eficaz, debe de ejemplarizar que se puede combinar la regulación y la innovación haciéndola que se beneficien en contextos favorables. Europa debe de hacer
en este momento de gran confusión y de gran perturbación del orden, una demostración de eficacia, combinando innovación, combinando regulación, apostando por la ciencia, apostando por la tecnología, pero no poniéndole luego pegas a su traslado a los beneficios de la sociedad que al final está destinada a disfrutarlos. Creemos que es posible hacerlo. Vamos a hacerlo.